El presente video corresponde a la clase número 3 del tercer corte. Esta clase abarca los teoremas de traslación de la transformada de Laplace, como el primer teorema de traslación y el segundo teorema de traslación, y también la forma inversa de cada uno de estos. Empecemos con el primer teorema de traslación. Este teorema de traslación es una herramienta muy útil para encontrar la transformada de Laplace de funciones de este tipo, funciones que están multiplicadas por la función exponencial Euler a la at. Digamos que tenemos una función f de t multiplicada por Euler a la at. Entonces se calcula la transformada de f de t omitiendo e a la at y luego evaluamos s por s menos a, es decir, donde nos quede s, porque sabemos que la transformada de f de t va a ser una función en términos de s, lo vamos a evaluar en s menos a. Por ejemplo, vamos a evaluar la transformada de Laplace de esta función t a la 4 por Euler a la at. Entonces, bien, escribamos acá solución. Y encontremos dicha transformada de Laplace. Notemos que si hacemos una comparación visual entre el teorema y lo que tenemos aquí, notamos que f de t viene siendo t a la 4, porque es lo que multiplica a la exponencial. Entonces, identificamos f de t igual a 4, a t a la 4, y tenemos que a es igual a 3, porque es Euler a la at. Entonces, aquí comparamos Euler a la at, a es igual a 3. Bien, entonces, el teorema de traslación nos va a decir que la transformada de t a la 4 por Euler a la 3t va a ser igual a la transformada de f de t, es decir, la transformada de t a la 4. Y colocamos la notación s, flechita s menos 3, que indica que al final de calcular la transformada de t a la 4, pues vamos a sustituir el valor, la letra s por s menos 3. Bien, para encontrar la transformada de t a la 4, debes recordar que tenemos lo siguiente. Entonces voy a escribirlo del lado derecho acá abajo, recordar, y vamos a recordar lo siguiente, que la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Entonces, aplicando esto a este ejercicio, aquí n hace el papel de 4, entonces sería 4 factorial sobre s a la 4 más 1. Bien, para mantener esta notación, pues vamos a colocar una línea vertical s menos 3. Bien, luego hacemos estos cálculos. Por ejemplo, 4 factorial, sabemos que es 24, entonces me quedaría 24 sobre s a la 5, s flecha s menos 3. Bien, siguiendo con el ejercicio, podemos afirmar que entonces tenemos que la transformada de t a la 4 Euler a la 3t va a ser igual a 24, y para eliminar ya esta flecha vamos a hacer el proceso de evaluación. Donde está s lo reemplazamos por s menos 3. Entonces ahí tenemos que esta es nuestra transformada de Laplace. ¿Ok? Bien, una manera de haber podido hacer este ejercicio es directamente pues, con la definición. Pero note lo siguiente: si usted desearía hacer este ejercicio mediante la definición, voy a escribirlo
acá en este recuadro sería transformada de t a la 4 Euler a la 3t. Por definición sería integral de 0 a infinito de t a la 4 e a la 3t. Recuerde que es la transformada de todo esto función por Euler a la menos st de t. Pero mire qué sucede. Si usted hace el procedimiento de lo que está aquí, integral de 0 a infinito, t a la 4, Euler 3t menos st de t. Entonces, para resolver esta integral, tendríamos que hacer integración por parte de acuerdo a esta estructura 4 veces por el t a la 4. Y ese es un proceso bastante tedioso de hacer esta integración 4 veces. He aquí donde vemos la utilidad de esta herramienta del primer teorema de traslación, que nos evita hacer ese proceso de integración por parte 4 veces. Y podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Entonces, este es el fuerte de este primer teorema de traslación. Esta es la gran utilidad que él tiene. Ahora, hagamos otro ejemplo. Evaluar la transformada de e a la 4t del seno de t. Entonces, bien, identifiquemos que esto sería mi f de t. Entonces, este es f de t de acuerdo al teorema. Miremos, de acuerdo al teorema, este es f de t el que multiplica la exponencial. Entonces, vamos a escribir acá solución. Y vamos a realizar el ejercicio. Analizamos que a es igual a 4. Euler a la at. Entonces a vale 4. Y ya tenemos a f de t. Así que la transformada de Euler a la 4t del seno de t es igual a la transformada de f de t, o sea, del seno de t. Y colocamos la notación, vamos a reemplazar s por s menos a, que sería s menos 4. Me devuelvo el teorema para mirarlo nuevamente. Transformada de Euler a la at sería d por f de t es la transformada de f de t, es decir, omito el Euler a la at y luego coloco la notación que va a indicar que al final donde está s, pues voy a sustituirlo por s menos a, es decir, voy a evaluar la transformada de f de t en s menos a. Ahora bien, haciendo la transformada del seno de t, esta transformada es igual a 1 sobre s a la 2 más 1, donde vamos a colocar la notación ahora s menos 4. Bien, ¿cómo se obtuvo esta transformada? Recuerde lo siguiente. Recordar que la transformada del seno de k por t es igual a k sobre s a la 2 más k a 2. Si usted se da cuenta, aquí k es el valor 1, k por t. Entonces, si yo pongo k vale 1, me quedaría t solo, cuando k vale 1. Entonces, es este caso que está aquí. Observe ahí que sería t solo, pues k vale 1. Entonces sería, en vez de k va 1, 1 sobre s a la 2 más k a la 2, o sea, más 1 a la 2 que viene siendo 1. Ahora bien, el único paso que hace falta es sustituir o evaluar s menos 4 al cuadrado más 1. Y esta sería nuestra transformada de Laplace de la función e a la 4t por el seno de t. Bien, entonces, habiendo hecho estos dos ejemplos del primer teorema de traslación, ahora hablemos de la forma inversa del primer teorema de traslación. Esta forma inversa
Usted dice que si usted tiene que f de t es la transformada inversa de f de s, entonces la transformada inversa de f de s menos a es la transformada inversa de f de s, aquí donde se hizo la sustitución de donde estaba s, se colocó s menos a, que es Euler a la at por f de t. Es decir, es la forma inversa del teorema de traslación. La transformada inversa de esta función es justamente Euler a la at por f de t. ¿Okay? Es análogo a cómo se define la transformada inversa de una función, de la transformada inversa de Laplace de una función. Por ejemplo, si f de s es la transformada de f de t, entonces f de t es la transformada inversa de f de s. Es lo mismo acá, la transformada inversa de f de s menos a es Euler a la at por f de t. Bien, hagamos este ejemplo para ver cómo funciona. Tendríamos acá, escribamos solución para darle la solución a este ejercicio. Y tenemos entonces, identifiquemos pues, quién va a ser A en la estructura. Identifiquemos los elementos A. A viene siendo, pues, si usted observa la forma f de s menos a, la transformada inversa de f de s menos a. O sea que la función que nosotros tenemos para calcular la transformada inversa es una función que está evaluada en s menos a. Es decir, que la variable que usted observa va a ser s menos a. Por ejemplo, cuando usted en cálculo dice f de x, 3x más 5x a la 2, es una función f de x donde aparece la variable es x. Incluso puede haber constantes, ahí no hay variable, pero donde está la variable es la letra x. Entonces, esto es lo que indica acá, la transformada inversa de f de s menos a, que la variable que hay aquí va a ser s menos a. Por eso vemos que aquí la estructura, la variable que hay es s menos 5. Entonces podemos identificar que esto es f de s menos a, donde a va a ser igual a 5. Entonces a vale 5. Bien. Entonces apliquemos la forma inversa del primer teorema de traslación, la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace de s menos 5 a la 2 más 1 es igual a la transformada inversa, vamos a hacer lo que dice el teorema, la misma notación de la función f de s, es decir, es como suprimir la letra a, como eliminarla. Entonces sería 1 sobre, quitamos la letra a, el 5, s a la 2 más 1, y colocamos la notación s menos 5. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ya quitamos definitivamente este s menos 5? O sea, ¿cómo quitamos esta notación que está aquí? Anteriormente lo que hacíamos era pues evaluar, ¿verdad? Teníamos s, la flecha s menos 4 y evaluábamos. Donde estaba s, poníamos s menos 4 y listo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es que analizando la estructura, para quitarlo, mira, esto se reemplaza por e a la at. Así que esto sería Euler a la at, recuerde que es 5 a la 5t por f de t, pero este f de t no es más que la transformada inversa de f de s. Así que esto sería por la transformada inversa de f de s, es decir, lo que tenemos aquí antes de la línea vertical, 1 sobre s a la 2 más 1. Bien, y esta transformada inversa, si acá arriba en la parte de recordar tenemos que el seno de kt, la transformada inversa del seno de kt es k sobre s a la 2 más k a la 2, entonces esto quiere decir que la transformada inversa
de k sobre s a la 2 más k a la 2 no es más que el seno de kt. Es decir, si k vale 1, que es este caso, tendríamos k vale 1, mire, es el mismo caso, tendríamos que esto es el seno de k por t, de 1 por t, que viene siendo seno de t. Así que bien, esta transformada inversa es, esto es Euler a la 5t, y esta transformada inversa sería seno de t. Y aquí terminaría nuestro ejercicio, nuestra transformada inversa de esta función. Entonces, aquí vemos cómo funciona la forma inversa del primer teorema de traslación. Vamos a hacer otro ejercicio donde utilicemos esta forma inversa de este teorema, y para ello pues vamos a seguir las instrucciones que nos dice este ejemplo, que es completar el cuadrado en el denominador para evaluar esta transformada. Y vamos a analizar el por qué esa instrucción, ¿ok? Porque no podemos proceder directamente. Bien, entonces, si usted analiza este denominador, mire lo que va a pasar con respecto a su factorización. ¿Ya? Con respecto a la factorización, vamos a poner acá solución para darle respuesta al ejercicio. Entonces, miremos. Hay algo que se llama el discriminante, ¿verdad? En una expresión o un polinomio cuadrático, como lo es este, que nos dice que si b cuadrado menos, voy a escribirlo un poco más arriba, b cuadrado menos 4ac, aquí me faltó la c, menos 4ac, es menor que 0, entonces la expresión cuadrática no es factorizable. Ahora, vamos a comparar si esto efectivamente pasa aquí. Entonces, si esto pasa, entonces lo que sería as cuadrado más bs más c no es factorizable. Como no es factorizable, entonces pues es donde tenemos que proceder a completar cuadrado. Pero vamos a verificar primero que no sea factorizable. Analicemos cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c en este caso particular del denominador as cuadrado. Como la s cuadrado pues está sola, ahí está multiplicado es por 1, lo cual sería, o lo que nos dice que a es igual a 1. Así que bien, a es 1, tenemos que b es menos 4, y por otro lado tenemos que c es igual a 5. Bien, hagamos los respectivos cálculos. B cuadrado, que va a ser menos 4 a la 2, menos 4a por c, que sería 1 por 5, que viene siendo c, y esto sería 16 menos 20, que es negativo 4, y esto es negativo, o sea, menor que 0. Entonces, esta expresión que está aquí no es factorizable. Como no es factorizable, repito, es donde tenemos que proceder a completar cuadrado. ¿Qué pasaría si fuese factorizable? Entonces, en ese caso se pudiera escribir, digamos, de una forma s menos cierto número, voy a poner menos r, s menos q. ¿Ok? Entonces, se puede descomponer esto como utilizando fracciones parciales. O sea, la s aquí, esto se puede descomponer utilizando fracciones parciales, y ya esa es otra manera distinta de calcular esa transformada inversa, si fuese factorizable, porque se descompone en fracciones parciales y
se hace por separado, porque la transformada inversa, recuerde que usted puede separar las sumas y las restas. ¿Ok? Entonces, como no es el caso, toca completar el cuadrado. Así que bien, completando el cuadrado, vamos a ver cómo se reescribe esto. Entonces, bien, completando cuadrado. Mire cómo se completa este cuadrado. Recuerde, aquí vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo puedo reescribir esto como menos 4s más 4 más 1. El 5 lo descompuse como 4 más 1. Entonces, analice que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Los primeros tres términos serían un trinomio cuadrado perfecto. Este y este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? La raíz cuadrada de s a la 2 es s, la raíz cuadrada del 4 es 2 y el término del medio resulta ser el doble producto del primero por la raíz del tercero. Mire, porque si usted multiplica 2 por 2, 4, por s, pues 4s. Así que esto se escribe de esta forma. La raíz del primer término, que es s, signo del segundo término, menos la raíz del tercer término, que es 2 elevado al cuadrado, más el 1 que está ahí. Entonces, ahí ya completamos cuadrado. Bien, ahora vamos a reemplazar para calcular nuestra transformada inversa. Entonces vamos a tener que nuestra transformada inversa de la función s a la 2 menos 4s más 5 es igual a la transformada inversa de s sobre s menos 2 a la 2 más 1. Bien, como la estructura de la transformada inversa nos debe decir que la función debe ser f de s menos a, y de transformada inversa de f de s menos a, pero aquí, o sea, lo que mencioné que es que la variable que aparece siempre tiene que ser s menos a, o sea, como en este caso, donde está la variable, la única que está es s menos 5, porque los demás son constantes. Ok, donde está la variable es s menos 5, o sea, la forma de s menos a con a igual a 5. Pero aquí es muy diferente, porque acá tengo s y aquí tengo s menos 2. Entonces, la expresión que está acá adentro no es de la forma f de s menos a, porque para esta s no tengo la estructura f de s menos a, es decir, donde está la variable no está siempre s menos a, donde podemos sospechar que a va a ser 2 por la parte que aparece en el denominador, s menos 2. Así que bien, ¿cómo busco esa forma? Porque debo llevarlo para poder utilizar la forma inversa de este teorema de traslación. Entonces, si debe haber s menos 2, pues coloquémosle el menos 2, pero así como se lo colocamos, se lo vamos a sumar, porque menos 2 más 2 pues daría 0. Entonces simplemente vamos a restarlo y a sumarlo. Y ahora, utilizando las propiedades de la transformada de Laplace, podemos reescribir esto como la transformada inversa de s menos 2 sobre s menos 2 a la 2 más 1 más 2 transformada inversa de 1 sobre s menos 2 elevado a la 2 más 1. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo tengo una fracción homogénea, digamos a más b sobre c, yo puedo decir esto es a sobre c más b sobre c. Entonces fue exactamente lo mismo. Digamos que asocié este con este.
y separé este mismo denominador para todos. Para el S-2, que lo vemos acá, más y el 2 sobre este denominador. Pero el 2, por las propiedades de la transformada de Laplace, lo saqué de la transformada inversa de Laplace. Entonces, el 2 estaba aquí en el numerador, pero lo saqué, pues me queda el 1. Porque al estar el 2 es como tener 2 por 1. Entonces saco el 2 y me queda el factor 1. ¿Ok? Lo que hice fue sacar la constante 2. Entonces, separé como fracciones homogéneas, así como está aquí, este denominador para cada parte para cada término del numerador, tomando como un término S-2 y el otro como 2. Entonces S-2 sobre esto, que aquí lo vemos tal cual. Y acá, ¿por qué no está el 2? Porque salió como constante. Ahora bien, ya teniendo esa parte, podemos proceder a utilizar la forma inversa del teorema, ya que donde está la variable es f de s menos a, o sea, en este caso f de s menos 2. Observe, esto ya sí puedo decirse que f de s menos 2. Y acá también f de s menos 2. Porque donde está la variable está es s menos 2. Entonces, de acuerdo a la forma inversa del teorema, todavía reescribiéndolo un poco, sería transformada inversa de, miremos, la función ahora f de s, es decir, suprimiendo la letra a, la línea vertical s, flecha s menos a, para utilizar las notaciones correspondientes. Entonces, s cuadrado más 1, mire que s menos 2, bueno, suprimo el 2, quedaría s cuadrado más 1, la flecha s menos 2, listo, más 2, transformada inversa de esta expresión ahora, que sería 1 sobre s cuadrado más 1, y lo mismo sería s menos 2. Bien, así que aquí lo que me queda es lo siguiente. Vamos a escribirlo en esta parte de acá abajo, y esto va a ser, esto es Euler a la 2t. Recordemos que para quitar el s-2, me devuelvo acá el teorema, el s-a, mira, Euler a la at por f de t. Pero este f de t es la transformada inversa de f de s. Entonces sería este por la transformada inversa de s sobre s a la 2 más 1. Más 2, aquí Euler a la 2t transformada inversa de 1 sobre s a la 2 más 1. Entonces, bien, calculando las respectivas transformadas, sería Euler a la 2t, la transformada de s sobre s cuadrado más 1, esa es la del coseno de t, más Euler, bueno, 2 Euler a la 2t, vamos a escribirlo bien, 2 Euler a la 2t, y esta transformada inversa la hemos visto que es el seno de t. Y bien, aquí tendríamos el final de nuestra transformada inversa. Entonces este es otro ejemplo para encontrar transformada inversa utilizando la forma inversa del primer teorema de traslación. ¿Ok? Bien, ya ahora vamos a dar paso a introducir el segundo teorema de traslación. Pero antes de introducir el segundo teorema de traslación, el cual lleva en su estructura una función que se conoce como función escalón unitario, pues debemos hablar un poco de esta. Bien, la función escalón unitario se define de la siguiente manera. U de t menos a sería 0 si t
está entre 0 y menor que a, y 1 si t es mayor o igual a a. Esta es la función escalón unitario. Vamos a graficarla para ver cómo sería su representación. Entonces, u de t menos 2. Entonces, lo que te está diciendo es lo siguiente. Vamos a dibujar aquí un pequeño plano cartesiano, un bosquejo. Entonces, se supone que todos los ejes quedan del mismo tamaño. Pero bien, entonces acá tenemos que es 0 si está entre 0 y 2. Vamos a poner el otro color. 0, cuando te vale ser 0. Y supongamos que aquí está el 2. Entonces, ahí va abierto porque aquí no lo incluye. No se incluye. Y luego, cuando es 1, si suponemos que este es el 1, es 1 si t es mayor o igual a 2. O sea que cuando toma el valor de 2, porque aquí es igual y vale 1, entonces sería de ahí en adelante, y aquí esto vale 0. Ese sería el bosquejo de esa gráfica. Bien, la intención de hacer esta gráfica es porque usted en muchas ocasiones puede encontrar la gráfica y se le puede decir, encuentre la transformada de Laplace de la siguiente función. Entonces ya usted va a conocer que esa función es precisamente la función escalón unitario. Bueno, ahora vamos a definir esta función cómo quedaría. Es decir, vamos a terminar de reescribirla en pocas palabras. Entonces esto sería el seno de t que tenemos ahí presente, y por la función escalón unitario u de t menos 2pi. Entonces, de acuerdo a la definición, sería 0 si t es mayor o igual a 0, pero menor que 2pi, o sería 1 si t es mayor o igual que 2pi. Es decir, que si multiplicamos seno por 0, pues daría 0. Entonces esto es 0 si t es mayor o igual a 0 y menor que 2pi. Y sería 1, perdón, sería seno de t, porque seno de t por 1, seno de t. Seno de t si t es mayor o igual a 2pi. O sea, ahí tenemos cómo quedaría esta función. Si de pronto deseamos hacer un bosquejo de su gráfica, supongamos que aquí tenemos nuestro plano cartesiano y digamos que aquí se ubica el 1 y acá el menos 1. Vamos a ponerlo un poco más abajo el menos 1. El 1 que digo. Entonces, digamos que ella toma, digamos aquí hasta el 2pi. Y aquí es 0, entonces toma 0 en este intervalo de 0, incluyendo el 0 abierto en 2pi, y empieza a ser seno de t de 2pi en adelante. Y sabemos que el seno de t es una función de este tipo que va oscilando. Entonces sería su idea gráfica o su bosquejo gráfico. Ahora bien, segundo teorema de traslación y su forma inversa. Entonces, mire que la estructura del segundo teorema de traslación, como mencionaba, incluye o involucra la función escalón unitario. Por ende, la necesidad de conocer la estructura de este o qué significa esta. Entonces, vamos a evaluar esta transformada de Laplace. Pero primero analicemos qué es lo que nos dice el teorema. Si usted tiene que f de s es la transformada de f de t y ya es mayor que 0, entonces la transformada de f de t menos a por la función escalón unitario
es igual a Euler a la menos AS por f de este. F de S, recuerde que es la transformada de f de t. Es decir, sería la transformada de esta función suprimiendo la a. ¿Ok? Es como si te suprime la a y este escalón unitario lo reemplaza por e a la menos as. Y aquí pues calcula la transformada de f de t. ¿Ok? Bien, hagamos un ejemplo, como el que está ahí. Hagamos los que están ahí. Solución, entonces, solución. Vamos a analizar que tenemos la estructura f de t menos a. Aquí tenemos claramente nuestra estructura f de t menos a, f de t menos a, que está elevado, pues, digamos, a la 3. F sería t menos 2 elevado a la 3. Pero este es mi f de t menos a, todo esto elevado a la 3. Y esto es u de t menos a. Entonces, bien, identifiquemos las partes. ¿De acuerdo? Pues a la estructura a va a ser igual a 2. ¿Sí, no? A podemos decir que es 2. Y f de t menos a sería igual a t menos 2 elevado a la 3, de donde usted puede decir que f de t es t elevado a la 3. ¿Ok? Entonces estoy sacando los elementos que se requieren para solucionar el ejercicio. Ahora bien, esto nos dice que la transformada de toda esta expresión t menos 2 elevada a la 3 por la función escalón unitario u de t menos 2 sería Euler, miremos, a la menos as, o sea, a la menos 2s. Ya de esta forma se elimina la función escalón unitario. Ahora, por la transformada de f de t, o sea, la transformada de t elevado a la 3, que es f de t. Y bueno, procedemos a encontrar las respectivas transformadas. Y sería Euler a la menos 2s. Y esta transformada, recuerde que sería 3 factorial sobre s a la 3 más 1. De donde vamos a obtener que esto es Euler a la menos 2s, 3 factorial, que va a ser 6, s elevado a la 4. Lo puedes reescribir como 6 sobre s a la 4 por Euler a la menos 2s. Y ahí tenemos el final de este ejercicio. Ok, entonces así funciona el segundo teorema de traslación. Ahora bien, nota, la transformada de la función escalón unitario es precisamente lo que tenemos aquí, e a la menos as sobre s. ¿Ok? Es porque en realidad lo que está pasando es lo siguiente. Hagamos esto acá. Si tenemos la transformada de solamente la función escalón unitario, en realidad lo que estamos teniendo es de la función 1 por u de t menos a. O sea que esto 1 viene siendo el f de t menos a. No, pero si no tiene la forma t menos a, no importa, como una función constante, pues puede tener la forma que en realidad uno desee. Digamos, la cumple trivialmente. Entonces, esto sería el f de t menos a. Y pues claramente el f de t menos a va a ser lo mismo aquí, que esta f es minúscula, perdón. La f mayúscula se usa para la s, para la variable s, y la minúscula para la variable t. Entonces, esto es lo mismo que f de t. O sea que en este caso el f de t sigue siendo el mismo. Vamos a reescribir esto un poco mejor. F de t menos a es lo mismo que f de t en este caso y ambos son iguales a 1.
Entonces, cuando quiero aplicar la forma inversa del primer teorema de traslación, entonces, pues voy a tener que la transformada inversa, transformada de Laplace sería igual a e a la menos as. ¿Ok? E a la menos as. Pero, bien, ¿cuánto vale a en este caso? Como estoy manejando la misma letra a, pues sería a. Entonces sería e a la menos as por f de s, que es la transformada de f de t. O sea, la transformada de f de t, que es la transformada del 1. Y la transformada del 1 es 1 sobre s. O sea que esto es 1 sobre s. Y si lo reescribo, e a la menos as sobre s. Y ahí se tiene que esa es la transformada de Laplace de esa función. Entonces, la transformada de Laplace de la función escalón unitario, pues, es igual a esto. ¿Ok? A menos as sobre s. Entonces, ahí tenemos esa nota. Ahora, la forma alternativa del segundo teorema de traslación, lo llamo así porque es otra manera también de, digamos, de que usted la puede encontrar en otro texto. Es esta manera que se está mostrando acá. Como una forma alternativa, lo llamo aquí. Bien, esta forma alternativa lo que te dice es que si usted tiene la transformada de g de t por u de t menos a, entonces miremos que la anterior tenía una pequeña limitación. La limitación es que la forma que acompaña la función escalón unitario debe ser o debe tener la estructura f de t menos a. Pero en muchas ocasiones no lo vas a encontrar así, sino que lo puedes encontrar como g de t, una función no en la forma t menos a, multiplicando a la función escalón unitario. Entonces, bien, si tienes esta estructura g de t por u de t menos a, la transformada de esta función sería e a la menos as por la transformada de g de t más a. ¿Ok? Recuerde que aquí es como si usted dijera, mire que f de s es la transformada de f de t. Entonces es como si suprimieras el a. Entonces es como si le sumaras a, pocas palabras, menos a más a, 0. Entonces eliminas esta a. Es lo mismo aquí, g de t más a, o sea, le está sumando a. Entonces, para no buscar la forma directa aquí y aplicar el teorema de traslación, segundo teorema de traslación, si no tienes la forma aquí f de t menos a, si no digamos g de t, pues puedes aplicar esta manera alternativa del teorema de traslación, pero en el fondo es la misma. Ahora bien, o sea, son totalmente equivalentes. Entonces, resolvamos esta transformada, hagamos la transformada de Laplace de esa función que está aquí. Entonces, si usted analiza, aquí tenemos que esto sería mi g de t. O sea, g de t es igual a 2t menos, segundo no sé por qué lo escribí ahí, 2t menos 3. Y de donde vamos a tener que g de t más a, g de t más a, va a ser igual a quién, pero ¿quién es a? Entonces, de acuerdo a la estructura, mira, u de t menos a, entonces u de t menos 1, a vale 1. Entonces tenemos que a vale 1, o sea, g de t más 1, es donde está la t, vas a reemplazar por t más 1, menos 3. O sea, es evaluar el g de t más 1. Entonces hacemos los cálculos, 2t más 2, propiedad distributiva, menos 3, y esto sería claramente 2t menos 1, porque 2 menos 3 daría menos 1.
Bien, entonces ya tenemos lo que requiere aplicar el teorema, el segundo teorema de traslación, esta forma alternativa. Mire que si no aplicamos la forma alternativa, aquí nos hubiese tocado buscar la forma f de s menos 1, f de t menos 1, que digo, f de t menos a, f de t menos 1. Entonces, para eso hubiésemos tenido que descomponer el 2t menos 3. Digamos, 2t menos 2 menos 1, ¿cierto? Ese es menos 3. Entonces sería 2t menos 1 menos 1. Entonces, pues, y luego aplicar propiedad distributiva. O sea, el u de t con esta parte y el u de t por esto. Entonces, me va a quedar dos transformadas porque yo puedo separarla. La transformada del t menos 1 de 2 por t menos 1 por u de t menos 1 y la transformada de u de t menos 1 solo, porque es 1 por la transformada de u de t menos 1. Entonces, ambas no hay problema, la podemos calcular sin ningún problema, ¿no? Porque ya conocemos la forma del teorema de traslación y también la nota de calcular la transformada de la función escalón unitario solo. Pero, pues, pienso que sería un truco, siempre es un truco mirar, vamos a descomponerlo, y busque la forma y puede ser algo que genera alguna confusión. Entonces podemos proceder a hacerlo de manera directa utilizando esta forma alternativa, sin ningún problema. Así que bien, la transformada del 2t menos 3 por u de t menos 1 sería Euler a la menos as, o sea, Euler a la menos s porque a vale 1. ¿Ok? Como a vale 1, entonces quedaría Euler a la menos AS, o sea, Euler a la S, por la transformada de G de T más A, o sea, G de T más 1, la transformada de 2T menos 1. Entonces sería por la transformada de 2T menos 1. Bien, esto sería igual a E a la menos S, 2 transformada de T menos la transformada del 1. Y esto sería Euler a la menos S, 2, recordemos, voy a ponerlo acá, recordar que la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Entonces, si usted hace esto, te va a quedar aquí, pues t vale 1. Entonces sería 1 factorial, que es 1, sobre s a la 1 más 1, que viene siendo 2. S a la 1 más 1, que viene siendo 2. Bien, entonces sería menos la transformada del 1, que ya hemos dicho antes que es 1 sobre s. Así que bien, esto usted lo puede reescribir como a la menos s, y aquí sería 2 sobre s a la 2 menos 1 sobre s, y aquí podemos finalizar nuestro ejercicio. Entonces, así se calcula la transformada de esta función, ¿okay? Utilizando esta forma alternativa del teorema de traslación, del segundo teorema de traslación específicamente. Bien, entonces hagamos este otro ejemplo para tener ahí el uso de esta forma alternativa del teorema de traslación, del segundo teorema de traslación. Entonces, solución. Evaluar esta transformada de Laplace. Entonces, identifiquemos que A es igual a pi medio, porque es u de t menos a. Revuelvo, u de t menos a. Entonces, A vale pi medio. Así que IG de t sería lo que multiplica la función escalón unitario, que es el seno de t. Entonces, necesito
g de t más a, o sea, g de t más pi medio, que va a ser igual al seno de t más pi medio. Y esto podemos aplicar la fórmula de suma de ángulo, que es el seno de t por el coseno de pi medio más el coseno de t por el seno de pi medio. Pero el coseno de pi medios es igual a 0, o sea, lo cual me cancela esta primera parte y el seno de pi medio es igual a 1. Entonces solamente sobrevive el coseno de t, es decir, que esto es coseno de t. Entonces, se puede afirmar que la transformada del seno de t por la función escalón unitario t menos pi medio es igual a Euler a la menos AS. Recordemos la forma, cerrarla aquí en un círculo, E a la menos AS por la transformada de G de T más A. O sea, E a la menos pi medio por S por la transformada de G de T más A, que viene siendo coseno de T. Entonces esto es Euler a la menos pi medio por S, y la transformada del coseno de t es S sobre S a la 2 más 1. Y ahí tenemos dicha transformada de Laplace. Ok, voy a escribirla acá al lado. Recordar que la transformada del coseno de k por t es S sobre S cuadrado más K cuadrado. Entonces, aquí en este caso K vale 1, pues porque es coseno de T solo. Aquí claramente K está haciendo el papel de 1, entonces quedaría S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado, que viene siendo 1. Y ahí tenemos nuestra transformada de Laplace. Bueno, para finalizar, hagamos este ejercicio que corresponde a la forma inversa del segundo teorema de traslación. Y así como se mencionó que el primer teorema de traslación tiene su forma inversa, lo mismo pasa con el segundo teorema de traslación. Entonces hagamos este ejercicio para ver cómo funciona esta forma inversa del segundo teorema de traslación. Entonces imaginemos que tenemos que f de t es la transformada inversa de f de s. Entonces, la transformada inversa de Euler a la menos AS por f de s va a ser igual a f de t menos a por u de t menos a. O sea, en realidad las formas inversas de los teoremas de traslación no es más que la transformada inversa del resultado final que nos da el teorema de traslación. Entonces, por ejemplo, hagamos la comparación, mire, transformada inversa de e a la menos as de f de s, vámonos a mire, esto que está aquí, la transformada inversa de esto, es exactamente lo que está acá adentro. O sea, esto sería la transformada inversa, por definición de transformada inversa, esto es la transformada inversa de esta parte que está aquí. Es exactamente lo que está acá. Esto es la transformada inversa de esto, ¿ok? No es más que los teoremas de las formas inversas o temas de traslaciones, es la misma definición de la transformada inversa, pero aplicada al resultado del teorema de traslación correspondiente. Bien, hagamos entonces este ejemplo. Vamos a darle solución y veamos aquí. Necesitamos entonces mirar bien la estructura para comprenderla. Entonces, analicemos que esto es lo mismo a tener transformada inversa de Euler a la menos pi medio
por S por 1 sobre S a la 2 más 9. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos observar con más claridad la estructura. De aquí ya se observa que este va a ser mi f de s, este es el f de s, todo esto es f de s, y ya pues lo otro es Euler a la at, ¿verdad? Esto sería Euler a la at, donde podemos inferir que a va a ser menos pi medio. Perdón, a va a ser pi medio. El menos es fijo, menos AS es pi medio. Ok, entonces ahí tenemos identificados los elementos. Así que bien, de acuerdo a esta forma inversa del teorema de traslación, necesitamos tener, digamos, la transformada inversa de f de s. Ok, o sea, la f de t. Necesitamos encontrar a f de t. Porque mide el resultado. O sea, el resultado es f de t menos a por la función escalar unitario u de t menos a. Entonces necesitamos tener f de t y evaluarlo en t menos a. Pero para tener f de t es simplemente encontrar la transformada inversa de f de s. Así que bien, f de t va a ser la transformada inversa de f de s, o sea, de 1 sobre s a la 2 más 9. Pero esto yo lo puedo ir visualizando como la transformada inversa de 1 sobre s a la 2 más 3 a la 2, que es 9. ¿Y para qué lo escribo de esa forma? Porque recuerde, y lo voy a escribir por acá, recordar que la transformada, o que el seno de k por t es la transformada inversa de k sobre s a la 2 más k a la 2. Así que bien, aquí necesitamos buscarla. Ya el denominador tiene la forma. Tiene la forma s a la 2 más k a la 2, s a la 2 más 3 a la 2. Acá que k vale 3. Entonces necesitamos es el mismo número acá arriba. O sea, en vez de 1 necesitamos un 3. Pero entonces, para eso no hay ningún problema. Porque si yo necesito un 3 aquí, yo lo puedo poner. Lo ponemos, multiplicamos y dividimos por 3. Entonces, multiplicamos por 3 aquí y también por 3 acá abajo. Toda la expresión por 3. Pero este 3 acá abajo, yo lo puedo sacar. Lo saco como 1 sobre 3, o sea, como un tercio, por las propiedades de las transformadas inversas. Y 3 por 1 pues daría 3. Entonces 3 por 1 sería 3. Y ahí tenemos esto. ¿Ok? Tenemos ya la forma más visible, la que será igual. Esto es un tercio. Y esto ya es claramente el seno de 3t. Porque tiene la forma, mire, 3 sobre s a la 2 más 3 a la 2. Entonces eso es un tercio del seno de 3t. Por lo tanto, vamos a tener que f de t menos a, o sea, f de t menos pi medio, porque a vale pi medio. Lo voy a escribir, de hecho, se puede escribir también con la forma f de t menos a para que tenga la estructura, pero ya sabemos que eso es pi medio. Entonces sería un tercio del seno de 3 por t, pero t sería t menos pi medio. Bien, entonces esto es lo mismo que un tercio, el seno, propiedad distributiva dentro del argumento del seno, que sería esto. Y aplicamos la propiedad de ángulo, de suma de ángulos nuevamente, que sería entonces un tercio, y esto sería el seno de 3t por el coseno
de 3pi medio más, bueno, te digo, el menos, si es más es más y si es menos es menos, el coseno de 3t por el seno de 3pi medio. Y bien, el coseno de 3pi medio da 0. Entonces esto se va a 0 y el seno de 3pi medio pues daría como resultado un 1. De lo cual obtenemos que esto va a ser igual a 1/3. El menos que está aquí menos coseno de 3t. Este menos lo podemos poner acá, coseno de 3t. Por lo tanto, la transformada inversa de la función e a la menos pi medios por s, voy a escribirlo de esta forma, s cuadrado más 9, va a ser igual a f de t menos a. F de t menos a sería menos 1/3 coseno de 3t por la función escalón unitario u de t menos a. O sea, escribimos solamente u de t, un momentico para poderlo escribir aquí, u de t menos a, o sea, t menos pi medio. Entonces sería, vamos a ponerlo un poco más pequeño para poder escribir sin problema. U de t menos pi medio. Y esa sería la transformada inversa de esta función, utilizando la forma inversa del segundo teorema de traslación. Bueno, entonces este ha sido el final de la clase número 3 del tercer corte de ecuaciones diferenciales, donde se habló de los teoremas de traslaciones, primer teorema de traslación y segundo teorema de traslación y las formas inversas correspondientes. Entonces espero que esto haya quedado muy claro. Chao a todos.